¿Qué tal? Hoy les vengo a hablar sobre 4 circuitos de la configuración de Arduino Uno. Tenemos aquí el primer ejercicio, dice circuito 1, encender y apagar la LED interna del Arduino Uno. Vamos a ver el primer circuito. Dice que hay que encender la LED interna de aquí de Arduino. La LED interna de Arduino es esta L, que se mira ahí, la L de la LED interna de Arduino. Su programación consiste en un voice tube, donde es la función de ejecutarse el programa de Arduino, pin mode es donde usaremos el pin del Arduino, que sería el que está aquí, pin 13. Vamos a declarar como una salida. ¿Por qué como salida? Porque es una LED interna. Void loop es la función en que se ejecuta un número infinito de veces al encender el Arduino. Digital write, vamos a tener como pin 13, va a empezar como un voltaje alto cada un segundo. Delay 1000, ahí quiere decir un segundo. Digital write, pin 13 otra vez, se va a apagar, va a empezar con 0 voltios cada un segundo. Ya simulando, la LED interna, la L, se enciende cada un segundo. El cronómetro se encuentra arriba, exactamente arriba. La LED interna se enciende cada un segundo. Esa sería nuestra programación número 1, circuito número 1. Pregunta: ¿qué número de pin debe seleccionar para encenderse el LED interno del Arduino? Entonces aquí respondí: para que encienda nuestro LED interno de nuestra tarjeta Arduino debe ser pin 13, porque se encuentra ahí nuestra LED interna. Para que encienda la debemos declarar como salida output. Tenemos aquí circuito 2, dice que debemos encender una LED durante un tiempo específico. Vamos a meternos al segundo circuito. Consiste en tener un protoboard, una resistencia de 220 ohmios, una LED y la tarjeta Arduino. Tenemos aquí el pin 13 como salida y la entrada de la resistencia, y va directa a negativo la LED. Tenemos aquí su configuración, voice tube, donde empezaremos al ejecutar el programa. Pin mode 13 como salida, como dijimos, sería el pin de aquí. Nuestras llaves, digital write, pin 13, nuevamente aquí va a empezar como un voltaje alto, le va a entrar 5 voltios cada un segundo, delay 1000. Luego digital write, pin 13, aquí va a empezar con 0 voltios, con un pin bajo cada un segundo. Ya simulándolo, quiere decir que la LED que tenemos aquí se está encendiendo cada un segundo. Cada segundo que pasa se prende cierto tiempo la LED y se apaga un segundo. Eso quiere decir la configuración de la LED. Pregunta: ¿cuál es el tiempo máximo y mínimo de pausa que se puede colocar en el ID de Arduino? Se puede colocar un tiempo en pausa en milisegundos, un máximo de 1000. Sí, así como nosotros lo tenemos aquí. La LED se enciende cada un segundo y se apaga un segundo. Vamos a ver circuito 3, secuencia de LED, 5 LEDs mínimo. Vamos a crear el siguiente circuito. Sería exactamente, aquí le puse una LED extra. Tenemos aquí 6 pines que van a
a la LED 6 pines de salida y 6 pines de entrada y una resistencia de 220 ohmios aquí. Nuestra configuración sería esta: void setup pin mode. Aquí declaramos las 6 LED como salidas: 13, 12, 8, 7, 4 y 2. Las declaramos como salida, que serían los pines de aquí, los de color rojo. Luego aquí declaramos desde void loop hacia abajo, vamos a configurar cada LED, así como el pin 13 la declaramos que empiece como alta cada 500 milisegundos, luego va a empezar como baja cada 500 milisegundos. ¿Qué quiere decir eso? Que la LED que va aquí, la línea roja de este lado, la LED de izquierda azul, va a empezar como un voltaje alto, le van a entrar 5 voltios, luego de 500 milisegundos se va a apagar. Luego digital drive pin 12 se encenderá esta LED roja cada 500 milisegundos, se volverá a apagar cada 500 milisegundos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí nuestra programación quiere decir que la LED que tenemos aquí azul lado izquierdo empezará a encenderse de lado izquierdo y llegará hasta encenderse el lado derecho, la LED roja. Su simulación sería la siguiente: se enciende aquí, luego si está haciendo una frecuencia, se está encendiendo una por una cada 500 milisegundos. Entonces aquí declaramos los pines, que primero empiece una LED como baja, luego que empiece como alta, luego empiece como baja cada 500 milisegundos. Tenemos aquí una pregunta: ¿cuántos pines de salida tiene el Arduino? Como tenemos 6 LED, tenemos 6 salidas porque pusimos 6 LEDs. ¿Cuántos pines hay de entrada en la digital? 6 pines de entrada porque tenemos aquí 6 LED. Luego debemos encender y presionar una LED al presionar un botón. Vamos a crear el siguiente circuito, que sería este. Tenemos ahora un push button, una resistencia que va al push button y la LED. El pin 13 va directo aquí, va conectada a la resistencia. Ahora vamos a ver su configuración. Es más poco porque aquí, como le declaramos pin mode, el pin 13 como salida, ponemos las llaves void loop digital drive, el pin 13 empiece como alta. Entonces quiere decir que nosotros, cada vez que nosotros presionemos el botón, se encenderá la LED, y cuando lo dejemos de presionar se va a apagar. Por eso le aclaramos que empiece como alta, por eso es el digital drive. No, por eso nosotros no ponemos el digital drive pin 13 como low. ¿Por qué? Porque nosotros, se puede decir que somos el low, nosotros somos el que presiona que empiece como baja. Entonces eso sería todo, y gracias por ver el video.